Bien, ¿están listos para recibir la palabra? ¿Para desayunar el alimento espiritual? Bien, ¿están hambrientos? ¿Ya desayunaron? Pero igual, uno, aunque desayune, siempre siente algún vacío. Necesitamos alimentarnos de la palabra espiritual. Bien, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien sabe qué es el culto? ¿Alguien sabe por qué venimos al culto? Cuando alguien dice, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, voy al culto. ¿Alguien sabe lo que significa el culto? Ah, sí, pastor. Es un lugar donde nosotros adoramos, es levantar las manos, alabamos al Señor. Está muy bien. Pero ¿de dónde viene la palabra culto? Y comencé a buscar en el diccionario, tanto en la Reina Valera iba a decir, en la Real Academia Española, también en la raíz etimología del significado bíblico. Pero miren lo que dice, culto proviene del latín cultus, que puede traducirse como cultivar. Digan conmigo cultivar. Es decir, culto es cultivar. Se entiende por cultivo a todas las acciones humanas que tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras, ¿sí? El suelo, la tierra, para el crecimiento de siembras y obtener muchos frutos. Digan conmigo, muchos frutos. De allí viene también la palabra cultura. Por eso llamamos agricultura. ¿Se entiende? Físico-culturista. Uno, para tener el físico bien formado, tiene que seguir un proceso continuo para mejorar sus músculos, ¿sí o no? Entonces, cultura tiene que ver eso, culto tiene en relación de eso. ¿Alguien sabe por qué en la antigüedad, por ejemplo, tenemos diferentes culturas? Acá, el domingo pasado, estaban aquí presentes 10 culturas diferentes, ¿no? 10 países diferentes, gloria a Dios. Pero bueno, voy a hablar de mi cultura. ¿Alguien sabe? ¿Alguien vino a mi casa una vez? Muy pocos, ¿no? Sí. ¿Y no les llamó la atención algo? ¿O les parece normal? Cuando entran a mi casa, entran todos descalzos. Así que el que tiene olor a pata, lávese bien antes de entrar a mi casa, porque es un lugar santo. Pero no significa eso. Ni yo sabía por qué nosotros entrábamos descalzos. Lo hacía porque esto viene de una cultura de mucho antes. Así que mientras iba preparando el sermón, comencé a buscar, ¿por qué entro, descalzo a mi casa? Ni yo sabía. Claro, porque es cómodo. Uno cuando entra a la casa descalzo está más relajado, ¿no? Entra con los pies hinchados y ahí mis pies dicen, gracias, ahora puedo respirar. Entonces yo pensé, debe ser por un tema de estar más relajado, ¿no? Pero después cuando averiguo por qué se descalza en la cultura coreana, claro, en la antigüedad los coreanos comían y dormían en el suelo. Entonces como dormían en el suelo, no se imaginan las bacterias y el virus que hay en el suelo. Dice que por lo menos en el suelo hay 4.000 bacterias. Entonces no se puede comer
o sea, el piso sucio y comer con la mano o no sé, dormir. Por eso la cultura coreana, desde antes, entraban descalzo porque se comía en el piso y se dormía en el piso. Y también me surgió otra pregunta, porque si ustedes ven, ¿alguien asistió a Netflix? ¿Alguien vio en Netflix cómo es la cultura coreana de antes, en la antigüedad? Vieron que cuando entran hay mesitas chiquititas, se sientan en el piso y también las mesas son chiquititas. Entonces todo es chiquito. Y yo me preguntaba, ¿por qué todo es chiquito? Claro, como había guerras, uno ¿cómo tiene que salir? Con cosas pequeñas. Por eso también las mesas eran chiquitas, ¿no? Cuando hay guerra salían con lo que agarraban. Entonces hay una historia, hay un significado, hay una cultura. Y tenemos muchas culturas. Cultura entre los amigos, entre los jóvenes. Hay la cultura de los adolescentes, tanto la cultura de los viejitos. Es muy diferente hoy en día. Pero también hay una cultura en la familia. Aunque quizás podemos ser argentinos, ser de la misma nacionalidad, pero hay una cultura, una costumbre diferente. Tenemos una cultura en la familia diferente, tenemos costumbres, tradiciones, cosas que vamos adquiriendo a través del tiempo que nos fueron heredadas comportamientos de nuestros padres, hábitos que tenemos en casa. Ahora, muchas de esas culturas y costumbres terminan gobernando la mentalidad en la familia. ¿Sí o no? Sí. Si nosotros queremos crear una cultura de bendición, digan conmigo cultura de bendición. Si queremos crear una cultura de bendición en mi casa, en nuestra casa, tenemos que desarraigar y deshacer de los malos hábitos, las malas costumbres que han estado gobernando en nuestra familia de generación a otra generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque si no, no va a haber ningún cambio. No hay bendición si seguimos hablando de la misma manera, si seguimos iracundos, si seguimos hablando cosas feas, si seguimos heridos con raíz de amargura. No cambia nada. Por eso la cultura que no se enseña en casa, se crea otra cultura en el hogar. ¿Cuál es tu cultura? Es decir, lo que no se enseña como un hábito o una rutina en casa va a crear otros hábitos. Por ejemplo, si usted en casa no tiene el hábito o la rutina o la cultura de dar las gracias después de que alguien te sirva en la familia, se crea una cultura de no ser agradecido. Si en casa enseñamos como cultura que Dios es primero, porque debemos enseñar eso. Yo en mi casa enseño que Dios es primero. Que todo lo que tenemos no es mío, sino gracias a Él. Que nada es nuestro. Por lo tanto, enseñamos a pedir permiso también las cosas a otros. Por ejemplo, yo tengo que pedirle permiso a mi hija para tomar algo prestado de ella. Ay, pastor, qué exagerado, pero usted es la cabeza del hogar. Usted tiene la autoridad, sí, pero tampoco quiero abusar de mi autoridad. Mis hijos deben aprender esto, porque si yo soy autoritario, me lo das porque yo soy la autoridad de la casa, lo mismo va a reproducir mis hijas. De pronto mis hijas, no, en el nombre de Jesús no va a ser así, pero mis hijas viéndome a mí, después cuando se casan van a golpear a los maridos. Hacer lo que yo te digo. ¿De dónde aprendiste eso? De mi padre. ¿Quieren eso para sus vidas? Claro que no. Igual a mi esposa. Mi esposa y yo tenemos la cultura de agradecernos unos a otros, el respeto mutuo. Hoy en día no hay respeto entre cónyuge, entre matrimonio. Ay, si ya nos conocemos. Ay, la conocí cuando éramos chicos. Ay, era mi novia. Pero hay que tener un respeto mutuo. El respeto es cuidarse mutuamente. El amor
cuando yo y mi mujer, yo sé que a mi mujer le avergüenza cuando digo esto, pero cuando yo la abrazo o le doy besitos, ¿saben quién se alegra? ¿Quién se alegra? Además de nosotros. Valentina y Agustina se alegran. Comienza y vienen saltando y nos abrazan. No sé si es el celo. Pero se ponen contentos. ¿Y saben lo que me dice Agus? Ay, mi familia, esta es la familia, dice. Nadie le enseñó, pero aprendieron viendo. Ahora, si yo en casa con mi esposa no enseño esa cultura, se crea otra cultura. Donde no hay una autoridad buena, donde no se saludan, donde no le dan gracias cuando recogen las cosas sin permiso. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. No hay orden. Y ese tipo de comportamiento genera problemas, no solo en la familia, sino en la sociedad. ¿Cuántos quieren que la sociedad cambie? Bueno, comience con usted. Si comienza con usted, su familia va a experimentar una transformación. Y si su familia experimenta una transformación, la sociedad se va a transformar. ¡Aleluya! Y Dios, aunque su presencia esté con nosotros, aunque vengamos a la iglesia, si nosotros no establecemos cultura del reino en el hogar, como el comportamiento, el respeto, nuestra manera de hablar, la honra, amor que Dios nos enseña en su palabra, se va a generar otra cultura, amada iglesia, de no reconocer a Dios como primero, ser desagradecido, irrespetuoso, deshonra, desorden. Aunque usted venga a la iglesia y esté en la presencia de Dios, no hay bendición. No hay. ¿De qué sirve que tenga la presencia de Dios en mi vida si en mi casa, en mi trabajo y oro, me congrego y sirvo, si no enseño la cultura del reino de Dios como valores, principios, hábitos, costumbres en mi casa? ¿Cómo voy a ver la bendición de Dios en mi hogar? No es solo tener la presencia de Dios, sino es vivir bajo los principios que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas veces que no vas a sentir la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando se quemó la iglesia, ¿ustedes creen que cuando yo entré, sentí la presencia de Dios? Entré hablando en lenguas. Hay veces que uno no siente la presencia de Dios. Por lo tanto, uno tiene que tener palabra de Dios. Una palabra rema. Y cuando Dios te suelta una palabra rema, todo cambia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque hay una cultura que yo ya heredé, pastor. Detecto que en mi casa tengo malas costumbres, malos hábitos. Trato mal a mi esposo, a mi esposa. Tengo boca muy sucia. Tengo un mal genio, tengo miedo. No logro avanzar, tengo depresión. No estoy siendo un ejemplo como padres, como hijos. Siento que todo me sale mal, de tal manera que sigo reproduciendo esos malos hábitos a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer? Necesito corregir. Y yo quiero aprender la cultura del reino de Dios para traer la bendición a mi hogar. ¿Cómo puedo establecer? Repitan conmigo, la cultura cambia. La cultura cambia cuando cambiamos la mentalidad. Jesús no solo entra en nuestro corazón, no solo entra en tu corazón, sino que también la palabra, el logos, que es Jesús, entra en tu mente también. Es maravilloso recibir a Jesús en nuestro corazón y recibir su amor, recibir su perdón, su salvación, su bendición. Pero luego debemos aprender y meditar la palabra de Dios constantemente para que a través de su palabra comience a cambiar nuestra manera de pensar.
Cuando usted cambia la mentalidad, usted cambia la forma en cómo ve las cosas. Decía una psicóloga decía, para que una persona cambie su manera de pensar, cambie la mentalidad, es tan doloroso como el cáncer. ¿Por qué cuesta cambiar la mentalidad? Dice que es doloroso, pero tampoco no lo usemos como un pretexto para no cambiar, porque de alguna forma vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Por ejemplo, una cultura de excelencia te da la mentalidad de que usted no puede ver algo que está sucio, ¿sí o no? Cuando debería estar limpio, usted no, si tiene una mentalidad de excelencia, no puede ver que algo esté desordenado, que algo esté sucio. Algo que está desordenado cuando debería estar ordenado. Y el que no tiene esa mentalidad, lo ve desordenado, lo ve sucio y no hace nada. ¿Hay alguien así? Pero el que tiene la mentalidad de excelencia, lo ve desordenado, lo ve sucio y hace algo. Gloria a Dios. Ambos ven lo mismo, pero tienen una diferencia en la forma de ver. Y esto es por causa de la mentalidad. Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y veo papelitos, no sé si son los jóvenes o adolescentes, pero dejan vasos ahí del domingo pasado. Hoy no está. Antes, ahora no, ahora están más. Pero cuando veo un papelito, yo no voy a dejar que ese papelito esté ahí. No, voy a esperar que otro lo recoja. No, lo recojo yo y lo tiro al tacho. Yo lo agarro y lo tomo y lo llevo al tacho. Pero podía pasar otra persona a ver ese papelito, un papel higiénico, un chicle pegado, y bueno, otro lo va a hacer. Yo acá solamente vine a adorar. Yo soy líder. Eso no me concierne a mí. Eso es para los sugieres. Ahí donde está Fer, Dani, bueno, quiten. No, si yo lo veo, lo quito. O por ejemplo, también he visto personas que en la iglesia son excelentes, pero en su casa son peores que los mundanos. ¡Oh! He visto matrimonios en la iglesia que son pan y dulce de leche. Pan y mermelada, pero a lo argentino, pan y dulce de leche. En la iglesia son pan y dulce de leche. Parecen que todo está bien, parece que hay mucho amor, pero en casa son perro y gato. Oh. No solamente decir, Espíritu Santo, ven y lléname, ven a mi casa, quiero tu presencia, sino es dejar que su palabra cambie mi mentalidad para que el Espíritu Santo bendiga mi casa, bendiga mi matrimonio, mis hijos, porque yo quiero una cultura de orden, una cultura de excelencia, una cultura de honra y de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros no cambiamos la mentalidad, nunca vamos a tener la plenitud de la bendición de Dios. Yo he visto muchas personas, muchos hermanos, y yo no entendía al principio, pero Señor, si este fulano viene a la iglesia, si esta persona, si esta hermana sirve al Señor, ¿por qué no hay un cambio? Porque quizás acá viene con una apariencia, pero en su casa tiene otra cultura. ¿Se acuerdan lo que significaba culto, no? ¿Sí? De cultivo. De cultura, es decir, cultivo o culto tiene que ver no solamente venir aquí y adorar al Señor, sino que tiene que ver con una práctica diaria. Ahora entiendo por qué Dios denunciaba al pueblo de Israel diciendo, ustedes rindieron culto a otros ídolos. Ahora se entiende que no es solamente que ellos rendían a los dioses paganos, así un culto, sino la forma de vivir, el estilo de vida de ellos era un culto pagano. Es decir, usted puede venir a la iglesia, pero si su cultura no ha cambiado en su casa, está viviendo en constante rendición al culto a otros dioses, al dinero, ¿sí?
al materialismo, a las mujeres, a los hombres, no sé. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios me decía en mi corazón que este avivamiento comienza en la casa. Yo no sé en qué tiempo estamos viviendo. Y escuchen bien lo que les digo. Yo no estoy diciendo que la iglesia está todo mal. No. La iglesia es una bendición. La iglesia es una bendición, pero en este tiempo el avivamiento no comienza en la casa. No comienza en la iglesia, sino en sus casas. Y ustedes en sus casas van a traer ese avivamiento a la iglesia. ¿Cómo traigo ese avivamiento? Es por su estilo de vida. Imagínese, durante la semana usted vive una vida de culto. No meterse en la oración solamente, estar ahí orando, alabando. No. Su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de tratar con el prójimo, está rindiendo culto a Dios. Entonces imagínese cómo va a ser el culto de los domingos. Un corazón preparado, un corazón apartado, un corazón santificado. Gloria a Dios. En esta semana vamos a guardar nuestro corazón. Vamos a vivir una vida en sacrificio vivo, un culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que la gloria de Dios sea manifestada en este lugar como nunca antes. El avivamiento comienza en nuestra casa. Viene una temporada que tu casa será bendecida como nunca antes. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer en otra versión, me gustó, en esta versión que es Dios habla hoy. Dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¡Aleluya! Es decir, no hay manera de conocer la voluntad de Dios, lo grato, lo perfecto de Dios, si no cambiamos nuestra manera de pensar. No hay manera. Por eso qué importante morir, porque morir implica eso. Es decir, el cambio de comportamiento comienza en el cambio de pensamiento. Si yo pienso de una forma, me comporto de esa forma. Entonces la cultura del reino, la cultura de la bendición no tiene que ver que Dios me bendiga. Si yo tengo un pensamiento mediocre, Dios no me puede dar una bendición excelente. ¿Cómo puedo pretender que Dios me dé algo grande cuando mi mente es tan limitada? Porque Dios Dios me va a bendecir conforme a lo que yo pienso de Dios. Ojo acá, Ustedes pensaron, Dios me va a bendecir conforme a mi fe. Está bien. Pero antes de eso, Dios me va a bendecir conforme a cómo yo pienso quién es mi Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te muestra el carácter, la personalidad. ¿Quién es mi Dios? ¿Cómo puedo pretender que Dios me dé algo grande cuando yo no conozco a Dios? Miren este salmo, me encanta. Salmo 81, versículo 10. Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre tu boca. Abran su boca. Y la llenaré de cosas buenas. ¡Aleluya! Decirle al que está al lado, abre tu boca. No, mejor cerralo. Para allá, abre tu boca.
porque Dios llenará de cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ese es nuestro Dios. Miren cómo es el pensamiento que uno hereda en la familia o en el mundo. Lo vas a lograr porque tienes mucho dinero, sí. Lo vas a lograr porque tienes el apellido. ¿Quién es tu pariente? Bill Gates. ¿Quién es tu familiar? Elon Musk. ¡Ah! No laburo más. No trabajo más. Lo vas a lograr porque tienes estatus social. Entonces esa mentalidad es porque tengo, soy. Como tengo, soy. Y el día que no tengas eso, ¿quién sos entonces? Otra mentalidad es porque no tengo, no soy. No hay, no alcanza, no se puede, porque no soy. Cuando Dios nos dice que si lo tenemos a Él, nosotros podemos ser, gloria a Dios, ser bendecidos, ser perdonados, ser sanados, ser prosperados. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que ver con el nombre y apellido, tiene que ver quién es Dios para mi vida. Esa mentalidad es la que va a traer la bendición a nuestros hogares, amada iglesia. Entonces, entendiendo este principio, podemos tener en claro que la mentalidad cambia por lo que aprendemos y creemos. Nuestra mentalidad va a cambiar por lo que aprendemos y creemos. Si queremos tener una cultura de avivamiento, de bendición para la familia, el matrimonio, con tus hijos y en todas las áreas de tu vida, el Espíritu Santo, digan conmigo, el Espíritu Santo debe ser el miembro más importante de nuestro hogar. Si queremos tener una cultura de bendición, si querés. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, debe ser el miembro más importante. El centro de mi vida es Jesús. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Te lo pongo en contexto. Bueno, el arca del pacto. El arca del pacto, que representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, se había perdido. Los filisteos habían robado, apoderado del arca de Jehová. Después lo recuperan y traen el arca de Jehová a la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab, el arca de Dios, la presencia de Dios permanece. ¿Saben cuánto tiempo? Durante 20 años. Durante 20 años la presencia de Dios, el arca de Jehová, estaba en la casa de Abinadab, y la Biblia dice que no pasó nada. Nada. Después David intenta traer el arca de Dios. Quiere traer el arca de Dios, la presencia de Dios, a la ciudad de David. Trasladan el arca poniendo sobre una carreta nueva con bueyes. Y cuando las instrucciones de traer el arca de Jehová, no es con una carreta, no es con bueyes, sino con ¿qué? El sacerdote y los levitas en el hombro tenían que trasladar el arca de Jehová. Pero no sé qué pasó, quizás David estaba tan apasionado, tan eufórico, que ni consultó a Dios, sino quiero el arca, quiero la presencia de Dios. Estaba apasionado y no está mal, pero le faltó buscar las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Traen el arca en un carro de madera nueva con los bueyes, y la Biblia dice que los bueyes tropezaron. Y cuando el arca comenzó a tambalear y comenzó a caer, ¿qué haría usted? Oh my God, mi Dios está en problema, Él voy a rescatar. No se haga el bueno.
Usa, dice la Biblia, que extendió la mano para agarrar el arca de Jehová y el Señor lo fulminó. Dios es amor, misericordioso, pero Dios es soberano. Y no es como yo piense de Él, es como Él piensa. Amén. Versículo 6, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6, dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Perez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que todavía se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom el Gad. Y quiero hacer una pausa, porque acá nos enseña algo muy importante. Yo sé que muchos quieren servir al Señor, amén, y no está mal, tenemos que servir al Señor. Pero esto lo pongo para mi vida. Muchas veces yo pensando que le puedo ayudar a Dios, que yo puedo hacer algo por Dios, es un error. Usted y yo no podemos hacer nada por Dios. Dios puede usar así como a mí, o puede levantar una mula para hablar y predicar. Y si yo no hablo, Dios puede usar las piedras para que hablen. Es más, deberíamos pensar: gracias, Señor, por hacerme parte de tu plan. Gloria a Dios. Pero muchas veces tenemos la mentalidad de que yo puedo ayudar a aportar algo para Dios. Yo voy a hacer algo para el Señor. Yo quiero hacer esto, yo quiero evangelizar, yo quiero ayudar, algo para Dios. ¡Ey, momento! Hace una pausa. David tenía pasión. David sabía que el reino de David, el reino de Israel, no es él que reine, sino que Dios gobierne. Por eso el deseo de David era traer el arca de Dios, rendirle culto, adorarlo a Él, pero lo hizo sin las instrucciones debidas. Ojo, hay momentos que nosotros debemos parar y preguntarnos: Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? Pero si mi mente no cambia, si yo sigo pensando: no, pero tengo que hacer algo, te puedo asegurar, quizás puedes ver la obra del Señor, pero no sé si es la perfecta voluntad de Dios. Cuidado. Entonces yo veo 3 aspectos en esta historia. Primero, Abinadab. Abinadab, el arca de Dios estaba durante 20 años y no pasó nada. Y yo relaciono esto a las personas que se llaman cristianos, que hace 20 años que se congregan en una iglesia y no pasó nada. No cambió nada. Todo sigue igual. Viene a la iglesia y predica el pastor y sigue durmiéndose, cabeceándose. Sigue con la misma lucha, sigue con el mismo problema, sigue con los mismos conflictos con su familia, con su matrimonio, sigue repitiendo el mismo hábito. La familiaridad no es solo acostumbrarse a las cosas buenas, sino también es acostumbrarse a una vida de pecado y parecer que todo está bien. Una vida donde ya no consulto más a Dios porque yo sé palabra de Dios. Yo hice seminario bíblico, 2º, 3º, 4º, hice misiones, hice de todo. Ni hace falta que yo le consulte a Dios. Me acuerdo que cuando yo estaba en Bahía Blanca,
estaba esperando una respuesta de parte de Dios y se me acerca una profeta. De la nada viene una profeta, hasta me acuerdo el nombre, que no lo voy a decir porque estamos en vivo. Pero se llama igualito al nombre de la presidenta. Y justo estaba orando en la iglesia y de pronto aparece esta señora y dice: vengo de parte de Dios para darte una palabra. ¡Uy! Gloria a Dios, el Señor, gracias, me has escuchado. Y yo estaba orando porque mi pastor, el pastor Choi, que lo amo mucho, me dijo: Johan, tenés que volver, y yo no quería. Yo no quería volver. ¿Tenés que volver a Capital? No. Le dije sí, pero por dentro dije: no, Señor, pero no, yo quiero estar acá. Estoy 1 año y 9 meses, quiero estar mínimo 3 años. Recién comencé y ahora me está llamando. Ay, Señor, cambia el corazón del pastor. Y oraba así. Y esta profeta viene, profeta entre comillas, ¿no? Viene: yo vengo de parte de Dios para darte una palabra. Dios te trajo en este lugar. Y yo decía: amén. Gloria a Dios. Amén. Y comienza a darme palabra, o parecía ser palabra. Pero yo dije, en un momento dije: Señor, a ver, hagamos una cosa. Tu palabra dice que sujetaos a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores. Y esta mujer, que no la conozco, me dice todo lo contrario a lo que mi pastor me está pidiendo. ¿Cómo es esto? Dame discernimiento. Y en el momento que le pido discernimiento al Espíritu Santo, de pronto en mi corazón el Espíritu Santo me dice: Johan, pregúntale si ella lee la Biblia. Y yo por dentro dije: ¿cómo no va a leer la Biblia si es un profeta? Pero bueno, como el Señor me puso eso en mi corazón, le dije: hermana, le hago una pregunta. ¿Usted lee la Biblia? ¿Yo? No, porque Dios me habla directamente. Yo dije: listo, ya está. Gracias, hermana, Dios le bendiga, nos vemos. Dios me habla directo, por eso no leo la Biblia. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos de nosotros, por tener un estudio bíblico, por tener un pequeño conocimiento de Dios, no leemos la Biblia? Solo por el sentido, por el sexto. ¿Saben que el ser humano, todos tenemos un sexto sentido? Es decir, no es que yo muchas veces tengo la unción, por eso, Juli, yo sé que estás pasando por un momento difícil. No. Todos tenemos, yo mirando el rostro sé que si está triste, si está deprimida, lo sé. Y muchas veces no es el Espíritu Santo, es la carne. Por eso a veces prefiero no decir nada. Entonces no hay que conformarse solo con eso, sino que uno tiene que buscar la palabra de Dios. Así que la despedí y le hice caso a mi pastor. Y para la gloria de Dios me casé, me quedé acá en la iglesia, los conocí a ustedes, gloria a Dios. Miren si era desobediente. ¡Aleluya! Y le voy a decir algo. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, acelera. Pero cuando no está en el centro de la voluntad de Dios, decelera. Va para atrás. La tiene que remar. Usted va en dirección de la voluntad, cree, ¿no? Y va allá, pero va hacia adelante. Basta de show. ¿A qué voy con esto? Abinadab había perdido la reverencia hacia Dios. Para ellos era un objeto más, un mueble más, el arca de Jehová. ¿Hay alguien así? ¿Hay algún religioso que viene por venir? Que viene porque acá me quieren, me saludan, me abrazan. Acá, hay una chica linda, ¿eh? Uy, ese chico, qué guapo. ¿Será soltero? ¿Será casado? No importa. Mira el pastor coreano. Voy a ir a esa iglesia. Soy fanático de K-pop. Gracias, pero no gracias. Claro, cuando vienen y me ven personalmente, los desilusiono porque pensaron que yo medía 1,80 m. Y cuando fui a Corea, pasó algo gracioso. Menos mal que el Señor me sanó mi corazón. Cuando voy a Corea, uno de los ancianos allá del departamento de misiones, dice: él es el pastor Johan, me presentan y hace: pensé que era más alto.
Menos mal que el Señor sanó mi corazón. Gracias, gloria a Dios. O algunos me dicen, cuando yo me siento en la mesa, en la silla, parezco 1,80 m. No me tengo que parar de ahí. Vuelvo. Había perdido reverencia, era un mueble más. ¿Hay alguien así que piensa de Dios de la misma forma? Venís porque viene tu esposo, venís porque viene tu esposa, venís porque, ay, mis hijos no tienen nada que hacer y los llevo a la escuela dominical. ¿Por qué venís? Segundo, vio al rey David. El rey David tiene un deseo profundo de traer el arca de Dios para adorarlo, para rendirle culto. Es más, David ni consultó a Dios si debía traer y cómo la debía traer. Dice que David y todo el pueblo celebraban ante el Señor, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Pero de repente, mientras está alabando David, gloria a Dios, está viniendo el arca de Dios, la presencia de Dios viene. Y de pronto escucha la noticia, Usa murió. ¿Qué pasó? Porque se atrevió a tocar el arca de Dios. Y Dios lo fulminó. ¿Te imaginas esa situación? Estás alabando. De pronto, Usa muere. ¿Cómo te sentirías? Yo entiendo perfectamente a David. De pronto, una confusión. Ay, no sé si enojarme con Dios o qué pasó, o enojarme conmigo mismo, pero ¿qué pasó acá? Y lo frustró tanto que ya no quiso traer el arca. Y se lo mandó a la casa de Obed-edom. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué nos enseña esto? Algo muy importante. La adoración. A mí me encanta la adoración. Me encanta rendir culto a Dios. Pero la adoración a Dios no se trata por cómo me hace sentirme a mí. No se trata de cómo te hace sentir a vos la adoración. Despierten. Sino que la adoración consiste en agradar a Dios de manera que somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere Él ser adorado. ¿Se entiende? ¿Querés adorarlo de verdad? ¿Querés rendirle culto de verdad a Dios? Palabra. No lo que yo pienso, palabra. Por eso en Efesios capítulo 5, ¿están cansados? No. Ninguno se está durmiendo acá, ¿no? Que no le pase como Usa. Efesios 5:10, mire lo que dice en la NTV. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Es un versículo tan cortito, pero que tiene peso, profundidad. El PDT, palabra pueblo de Dios para todos, dice en Efesios 5:10, traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. ¿Alguien se ha molestado en averiguar realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida, para su vida? Cuando usted viene a adorarlo a Él, usted está viniendo con ese deseo de averiguar qué es lo que... No, Señor, yo quiero esto, lo otro, quiero una novia, quiero un auto, quiero una casa. Pero alguien se ha molestado a ver, Señor, ¿qué quieres tú? Miren, yo escucho a varios hermanos, y no está mal, lo felicito. Me dicen, ay, pastor, no sabe, esta semana el Señor me dio esto, me hizo esto, me respondió esto. Yo digo, gloria a Dios. Pero no se jacte por lo que Dios le dio, sino jáctese cuando Dios le pide algo a usted. ¡Wow! Les cuento un testimonio. Ya la mayoría de ustedes saben, pero esto marcó mi vida. Bueno, ustedes saben que yo estaba estudiando en el IBRP, en el seminario, y en los devocionales estaba adorando al Señor. Y en el IBRP lo más lindo es el devocional, ¿no? A la mañana, después de tener las clases, a las 9 nos bajamos todos y vemos a Bolivia, Perú,
Paraguay, Venezuela, Colombia, Argentina, y yo coreano, y una multitud de naciones y culturas alabando al mismo Dios. ¿No les parece maravilloso eso? ¡Ah! Yo no sé si era la presencia de Dios o era la emoción. Pero estaba ahí, yo le decía, Señor, y justo nosotros, en la iglesia coreana, se había inaugurado nuestro primer culto latino. Y yo era como el líder de alabanza en ese momento. Y yo le decía, Señor, ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué hermoso este ambiente, esta atmósfera! Señor, te pido que en la iglesia, en el culto latino de nuestra iglesia también haya un avivamiento así. Y estaba así adorando al Señor. De pronto el Espíritu Santo me dice en el corazón, Johan, ¿vos querés un avivamiento en el culto latino de tu iglesia? ¡Sí! Entonces, amá a los bolivianos, a los peruanos, a los venezolanos, a los orgullosos porteños argentinos, como si fueran coreanos. ¿Se entendió? ¿Saben lo que hice? Estaba así, aleluya, gloria a Dios. La adoración no es tanto lo que uno siente, sino si estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuál es la adoración que Dios agrada? Cuando Dios le pide a Isaac a Abraham. Y Abraham accede a eso. ¿Cuándo es la adoración o el culto que realmente le gusta a Dios, le agrada a Dios? Es cuando Jesús se entrega en la cruz. ¿Querés agradar a Dios? ¿Qué necesitas ofrecerle a Él? ¿Tus hijos? ¿Eso que tanto tú te aferras del dinero, que es un trozo de papel? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Señor, todo menos esto. Todo, pedime todo, pero menos esto. Es que eso es todo. Lo resto no es importante. Esto es lo que Dios quiere. Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, creo que todos más o menos sabemos de qué se trata este versículo, ¿no? Cuando hablamos de culto racional. El verdadero culto racional es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No es solamente hoy, todos los días. Amén. Tercero, versículo 11. Dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom. ¿Por cuánto? 3 meses. Y digan conmigo, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Obed-edom era diferente. Me imagino que cuando Obed-edom había recibido la noticia de que el rey David había ordenado enviar el arca de Dios a su casa, ahora Obed-edom estaba ante la oportunidad más grande de su vida, que el arca de la presencia de Dios llegaría a su casa por 3 meses. Ay, si hubiera quedado 5 meses o 1 año. La emoción de Obed-edom. ¿Por qué hablo de las decisiones de Obed-edom? Porque Obed-edom tuvo que tomar decisiones de por vida. Obed-edom entendió lo que implica cuidar el arca de Dios, la presencia de Dios. Si él no hubiera ordenado su vida, si él no hubiera limpiado su casa al otro día, la casa de Obed-edom, hubiera amanecido como
amanecieron los ídolos de los filisteos cuando el arca del Señor estaba junto con ellos. ¿Saben lo que ocurrió? Los ídolos de los filisteos, los dioses de los filisteos, amanecieron degollados ante el arca de Dios, en presencia de Dios. Trajo un verdadero desastre en el pueblo filisteo. Claro, porque ellos no conocen a Dios. Ellos tenían otros dioses. Y su presencia hizo estragos. De tal manera que los filisteos dijeron, no, mejor saquemos la presencia de Dios porque trae estragos. En cambio, para Obed-edom, 3 meses, 90 días, la gloria de Dios se encontraba solo en la casa de Obed-edom por causa del arca. Por esta razón, las bendiciones fueron vistas por todas las personas de su alrededor. Obed-edom tuvo que decidir quedar con la presencia de Dios. Diga el que está al lado, todo cambio por fuera comienza con un cambio por dentro. Dile, el temor a Dios es amar a lo que Dios ama y odiar a lo que Dios odia. Eso es temor de Dios. Lo que intento decir es que Obed-edom tuvo que renunciar mucho por esa presencia, porque la Biblia dice que el arca de Jehová no destruyó la casa de Obed-edom. La Biblia dice que el arca bendijo la casa de Obed-edom, bendijo a la familia de Obed-edom y bendijo todo lo que tenía. Gloria a Dios. Esto quiere decir que cuando el arca llega a su casa, parece que Obed-edom tiene que hacer espacio. Obed-edom tuvo que darle el lugar a la presencia de Dios. Tuvo que arrepentirse, purificarse, llamar a sus hijos, hijos, amor, esposa, vamos a arrepentirnos, vamos a purificarnos porque el arca de Dios viene a este lugar. Tuvo que decidir Obed-edom. ¿Me quedo con mi vida pasada o me quedo con lo que Dios me está trayendo a mi vida? Gloria a Dios. Decisión. Imagínese Obed-edom diciendo, desde que el arca de Dios, desde que la presencia de Dios, desde que el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo no sé lo que me pasa, pero ya no siento desilusión. Ya no me siento depresivo. No siento más angustiado, no siento más temor. Esta arca ha bendecido mi vida y mi familia, gloria a Dios. La Biblia dice que a causa del arca del Señor, no solo Obed-edom, sino su casa y su familia y todas sus posesiones comenzaron a ser bendecidas a causa de la presencia de Dios. Aleluya. Miren, yo sé que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? No porque seamos especiales, Dios está aquí por su gracia y por su misericordia. De verdad no lo merecemos, por eso es por su gracia y misericordia. Yo sé que está en este lugar, pero no solamente Dios quiere moverse aquí en medio de nosotros. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer una realidad en tu vida. Quiere que vivas una cultura del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea. Amén. Y algo mejor todavía, quiere irse contigo a casa y provocar un gran milagro en tu vida. Pero tienes que tomar una decisión. Porque aceptar lo que Dios tiene para ti es también renunciar lo que tú fuiste hasta ahora. Por favor, deja de ser la misma persona. ¿Hasta cuándo? Perdónalo. Ya está. Quita ese resentimiento. Deja de traer el pasado porque no vas a poder ver a Jesús ahí. Tienes que tomar una decisión. Tener lo que Dios quiere para ti y en tu futuro es una transición de renuncia de lo que hasta ahora eres. Continuamente. Yo te animo a que decidas por Dios. Obed-edom tuvo que tomar decisiones que provocaran que su casa estuviera lista para que la presencia de Dios pudiera bendecirlos.
Dile al que está al lado, sin compromiso. Sin compromiso no hay privilegios. No hay privilegios. Si usted quiere disfrutar de lo más grande que tenemos en Dios, que es su presencia, tenemos que comprometernos con Dios. No eso de, yo voy a salir a evangelizar por Dios. No. Yo voy a limpiar el baño. No. Hay algo que Dios te pide. Y ese algo es tu Isaac. Ese algo es lo que no te permite que puedas recibir la bendición de Dios. Que no te cambia la cultura, no te cambia las costumbres. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que preparar nuestra casa. Tomar decisiones correctas, costumbres y hábitos con tal de que nunca le falte esa presencia de Dios sobre nuestras vidas. Imagínese cómo Dios lo habrá bendecido a Obed-Edom. Sus hijos son bendecidos, sus matrimonios son bendecidos, mejor que nunca, su tierra está produciendo. Duerme sin preocupación, gloria, eso me encanta. Ahora todo lo que él tiene está multiplicando sobrenaturalmente, porque la presencia de Dios bendice todo lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Si tú buscas la presencia de Dios, Dios te va a dar aún lo que ni siquiera tú le has pedido. Y va a bendecir tu casa, tus bienes, tu familia, solo por la presencia de Dios que vive y está dentro de ti. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Ahora David escucha esta linda noticia. ¿Y qué hace David? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dios bendijo a Obed-Edom? Yo quiero, trae el arca. Pero esta vez no se dejó llevar por sus emociones ni por su pasión, sino que mire lo que dice en 1 de Crónicas capítulo 15 en versículo 3 en adelante. Mire, dice, esto lo dice David, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor, nuestro Dios, se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de la manera apropiada. Muchas veces nosotros queremos llevar la presencia de Dios a donde yo quiero ir. No trates de llevar la presencia de donde yo quiero ir. Nosotros tenemos que ir donde la presencia de Dios nos lleva. David no había consultado. Se atrevió a traer el arca de Dios a su manera. Pero ahora es diferente. Ahora dice, así que los sacerdotes, los levitas, se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. ¿Qué es lo que David entendió? Que a Dios no le complace solo por tener un anhelo de su presencia, sino que tengas temor de Dios, reverencia hacia Dios. ¿Y cómo se demuestra? Poniendo a Dios en el primer lugar. ¿Qué es poner a Dios en el primer lugar? Hacer lo que su palabra dice. Hacer lo que su palabra dice. Pero hay algo interesante en la vida de Obed-Edom. Ahora David se lleva el arca. Pero ¿qué pasó con Obed-Edom? ¿Dejó el arca que se fuera así nomás? No, de ninguna manera. Miren lo que dice en 1 de Crónicas capítulo 26 en 4. Obed-Edom se va con el arca. Se van a llevar el arca a la presencia. Mi rey David, por favor, nosotros vamos a ir donde está la presencia de Dios. Y miren lo que dice en 1 de Crónicas capítulo 26, 4. Los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito, Josafat, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, ¿cuántos hijos? ¡Un montón! Sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Parece ser que en esos 3 meses no solo Dios bendijo la casa de Obed-Edom,
Parece que la presencia de Dios enamoró a su familia y consagró a sus hijos para el servicio a la casa del Señor. También Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. ¡Wow! ¿Cuántos quieren tener nietos así? Los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. ¡Wow! Yo no solo quiero la presencia de Dios para mí. Yo quiero que la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, pueda seguir bendiciendo a mis hijas, a mis nietas, a mis bisnietas, a mis tataranietas o nietos. En el nombre de Jesús. Cuando tú le das la bienvenida a la presencia de Dios, tú y tu casa no solamente serán salvas, sino serán bendecidas en el nombre de Jesús. No para ti, sino para otros también.